Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuba Sánchez Diana Yabé y a continuación hablaremos del tema de la identidad mexicana dentro de la materia Psicología del Mexicano. Se hablará sobre el concepto de la identidad mexicana desde el punto de vista de José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsiváis. Asimismo, se hablará de las semejanzas y diferencias de las perspectivas de los cuatro autores. José Vasconcelos. José Vasconcelos nació en el año de 1882 y falleció en el año de 1959. Fue uno de los principales autores de la unificación latinoamericana, filósofo y educador proveniente de Oaxaca. Para la identidad mexicana, él estaba basada fundamentalmente en el mestizaje, una fusión entre dos razas, lo que regularmente era la raza roja y la raza blanca. Este evolucionaría al hombre, y para esto el autor mexicano no sería nada sin la conquista de los españoles. De hecho, el autor mexicano, José Vasconcelos, mencionó que consideraba que México, sin haber sido conquistado por los españoles, sería un conjunto de tribus sin un orden y un gobierno fijo. Poco a poco, su perspectiva irá tomando un cambio radical, ya que él se postuló como gobernador de Oaxaca, pero lamentablemente no fue ganador, y esto perjudicó un poco la visión que él tenía y los principios, ya que poco a poco fue teniendo pensamientos más negativos y fue en contra más de los indígenas, y en lugar de su principal fusión, se fue deteriorando un poco a no querer tener nada que ver con los indígenas y que no se puede hablar más, sino que fuera una fusión entre razas blancas y la raza mexicana, para que ésta mejorara y tuviera un mejor potencial. Una de sus citas es: ¿por qué no es frío, sino calor, la condición del verdadero progreso homogéneo de todas las potencias humanas? Octavio Paz, por su parte, fue nacido en Cuyoacán, México. Nació el 31 de marzo de 1914 y falleció el 19 de abril de 1998. Fue un poeta y ensayista mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Para él, el mexicano no es un ser que se encierra y se preserva mediante máscaras, tanto en su persona como en su sonrisa, ¿sabes? El mexicano está lleno de cólera y de odio interno, pero lo demuestra a través de máscaras de felicidad, aunque no significa que siempre esté feliz, sino que ante cualquier síntoma de que está en peligro, reaccionará agresivamente. Al ser mexicano y estar rodeado de mexicanos, yo creo que puedo analizar y deshilar el ser mexicano y su pensar y actuar. Cada detalle, cada pensamiento y hecho fueron muy tomados en cuenta delicadamente. Él considera que el mexicano se encuentra siempre a la defensiva de todos. El cómo abrirse a otros y ser sensible es un acto de debilidad que los hombres no se debe de ver. En cambio, la mujer es pisoteada por el hombre, cumpliendo con la característica principal, abrirse. O bien, se puede decir rajarse, como nuestra cultura se conoce. El rajarse nunca está bien, siempre se habrá visto mal y será demostración de debilidad. Como es muy normal, estos estereotipos en que la mujer es débil, sensible, el hombre fuerte, varonil. El mexicano es un compuesto entre el bien y el mal, según Octavio Paz. Roger Bartra. Roger Bartra fue un antropólogo y sociólogo mexicano. Nació en el año de 1942. Para este autor, el mexicano es un ser inmaduro y arrumbado en la nostalgia por el Edén del prehispánico. Es un hombre que no ve hacia el futuro, sino que siempre está viendo el pasado, lo que pudo haber pasado de lo que no tiene. Considera que el México de la actualidad es indefinible, ya que este es un país lleno de contradicciones, de estratos antiguos que coexisten con otras formas modernas y hasta postmodernas, y en un conglomerado caótico de distintas épocas.
Esto es ya que México fue conquistado y tuvo mucha historia atrás, en el cual las personas que llegaron a México se fueron quedando parte de su cultura y su historia. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis es un escritor mexicano nacido en el año de 1934 y falleció en el año de 2010. Este autor divide la identidad mexicana en dos partes, o bandas, se podría decir. Por un lado están los izquierdistas, que estos se encuentran orgullosos de su patria, su cultura, tradición, por lo que buscan que estas sean valoradas. Este se puede ver en cómo en el marketing o en la industria se ve mucho los mexicanos y los colores y sus tradiciones, pero tienen cierto límite. Solo se utiliza lo que tradicionalmente consideramos mexicano. Algún otro concepto nuevo de México o algún nuevo cambio, este es rechazado por el marketing y la televisión. No es tan considerado aceptable para estos. Y por otro lado está el derechista. En el que en cambio el derechista busca la integración y la aceptación por las tradiciones y culturas de países externos al de México. Como podemos dar como un ejemplo en el que se encuentran zonas que están muy cercanas a Estados Unidos, que es otro país como Tijuana, en la cual se adoptan tradiciones que no son mexicanas, como el Halloween. En lugar de celebrarse el Día de Muertos como es en la capital, se celebra más Halloween. Este es un ejemplo de él. A continuación hablaremos de las semejanzas y las diferencias de estos dos. Las diferencias que tuvieron estos autores fue que cada uno de los conceptos era totalmente diferente y no se asemejaban en gran parte al concepto que tenían sus autores. Cada uno tenía su propio concepto de lo que es la esencia y el ser un mexicano. El mestizaje no es malo o bueno para todos. Cada uno tiene una diferente perspectiva de vista. Algunos consideran que el mestizaje es malo y algunos consideran que el mestizaje es un poco tradicionalista dentro de lo estable. Y no todos clasifican la identidad mexicana como un solo ser. Por ejemplo, Carlos Monsiváis consideró que el mestizaje está dividido en dos bandos, no solamente en uno. Las semejanzas que pude notar en este fue que todos los autores intrínseca o extrínsecamente hablaban del mestizaje. Aparte van relacionadas a la política, y cada uno de los autores mencionó las investigaciones del pasado de México, de tener un concepto claro de la identidad mexicana. Eso quiere decir que, para tener ellos una perspectiva de qué es ser mexicano, hubo una investigación atrás de la historia de México para poder tener un concepto más claro de lo que viene siendo ser mexicano. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. En la siguiente hoja se muestra la bibliografía que fue utilizada por si gustan buscar un poco más del tema.